Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra opinión aquí en nuestro canal en YouTube, El Pregonero TV. Hoy vamos a hablar de un tema cultural, a propósito en Barrancabermeja del informe de gestión que ha presentado la nueva secretaria de Cultura y Turismo, Carmen Salachique Santiago. Mirando el informe de gestión que ella hace ante el Consejo Municipal, yo particularmente me declaro insatisfecho. Entre otras cosas, los medios de comunicación, las comunicaciones hacen parte de ese diverso sector cultural que en Barrancabermeja desde el año pasado viene reclamando especial atención, sobre todo en esta pandemia que ha sido uno de los sectores más damnificados por la pandemia. Si no, miren el ramo de los músicos, de los artistas, cómo han tenido que recurrir incluso a la caridad, porque por estas circunstancias y todo lo que ha llevado la pandemia, pues lógicamente no han tenido el apoyo necesario. A ver, eh, desgranando un poco los recursos, por ejemplo, para el sector cultural que se invirtieron el año anterior, se habla de cerca de 2.000 millones de pesos, los cuales cerca de más de 1.000 millones de pesos se llevaron para las escuelas de formación artística y cultural. La Secretaría de Desarrollo de Cultura, ella anuncia que volverá bajo el mismo sistema a contratar este año escuelas de formación con los recursos aprobados recientemente de los recursos del balance, de la plata que quedó del año pasado, que la adicionaron al presupuesto este año y que aprobó el Consejo Municipal hace como 2 semanas. También se invirtieron en otras actividades denominadas distriferias, e igualmente en 5 actividades distriferias que trató de promover la gastronomía, y según la secretaria, pues esto dinamizó la economía de la ciudad y sobre todo del sector de restaurantes y el sector de comidas, que también había resultado, entre otros, damnificados. 500 millones de pesos para programas navideños, sobre todo incentivar la Navidad. Ahí viene un punto que es el que me parece que hay una contradicción. Dice la secretaria en el informe de gestión que presenta que por pandemia hubo un convenio que se iba a realizar, pero finalmente no se realizó porque por aquello de las restricciones de la pandemia no se pudo hacer, y que iba a incluir una feria artesanal. Las artesanas son uno de los sectores también perjudicados. Una exposición de fotografías, un fandango. Lógicamente el fandango, como las festividades, no se pueden realizar todavía por esta circunstancia del coronavirus, que vuelve otra vez a montarse cuando ya estaba controlado. Afortunadamente en Barrancabermeja la tendencia hasta cuando yo sé, o hasta ahora que yo sé, era a la baja, inferior a los 90 casos. Y había unas muestras itinerantes, pero que finalmente por cuestión de la pandemia, por las restricciones, no se realizaron. Pero sí se realizó la Expo Navidad, que era en camionetas, en camiones, animar los diferentes sectores y cuadras con papas. A mí me parece que esto fue típicamente el cumplimiento de un favor político, porque para eso está la virtualidad. Por ejemplo, usted quería a través de los canales virtuales, teniendo en cuenta la situación disparada del coronavirus que hubo en Barrancabermeja en el mes de diciembre, se debió hacer, pero no. Muy por encima de una cantidad de programas, se ejecutaron 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Supuestamente ahí se favorecieron muchos otros sectores, pero esto se hace más, es por cumplirle favores políticos a determinados caciques electorales que todavía siguen en esta ciudad esquilmando el presupuesto municipal. Entonces, mirando uno, por ejemplo, cómo ellos, o cómo la Secretaría de Desarrollo dice, hombre, 1.256 millones para las escuelas de formación fue lo que se ejecutó el año anterior.
500 millones lo de la Expo Navidad, que para mí es un desperdicio de recursos, 400 millones para incentivar emprenderismo cultural y la Distriferia. Yo le podría meter un poquito mano a lo que es el Fondo Emprender y bueno, sí, la Distriferia, porque de todas maneras eso implica que el apoyo al sector gastronómico. E igualmente, pero la JEFAC, la manera como seleccionaron internamente por contratación directa, digamos, a mí nunca me respondió la señora Chiqui Santiago un derecho de petición donde le pedí quiénes eran los que habían sido contratados, si tenían idoneidad, si eran de Barranca Bermeja. Nunca, nunca contestó ese derecho de petición. Y si usted no está escondiendo nada, pues usted responda. No lo hubo y esa fue una de las características de la Chiqui Santiago. Pocón respondía derechos de petición. Por eso está embalada la personería también, porque la personería se ha hecho la de la vista gorda y a la personería también la vigilan. Si eso es lo que, si es que cree la personera que por encima de ella no hay más nadie. Yo me acuerdo algunos secretarios de desarrollo y destaco, por ejemplo, Luis Javier Sánchez cuando fue secretario de desarrollo, las oportunidades que le dio al sector en ese momento, el acompañamiento que hubo a muchos sectores, el caso de Dailín Ivonne Cortés. Es una persona bastante receptiva, hablaba con todos los sectores. Hombre, no apoyó más porque no se podía, pero hizo una muy buena labor. Y uno que resalto por encima de todo es a Rolando Higuita. ¿Por qué? Porque él hizo lo que nadie ha hecho aquí en Barranca Bermeja. ¿Qué es lo que no han hecho en Barranca Bermeja? Él hizo un programa de estímulos, convocó a todos los sectores para que presentaran propuestas. Esas propuestas a través de un jurado calificador era el que determinaba qué propuestas eran viables o no. Todos los sectores presentaron propuestas y de esos sectores salieron unos favorecidos y ejecutaron sus productos en todos y cada uno, es decir, los recursos de la cultura se ejecutaron favoreciendo al mismo sector cultural. Eso no se ha hecho más, eso debería hacerse. Ya Bucaramanga hace 2 meses hizo la convocatoria de estímulos para el sector cultural, porque aquí en Barranca Bermeja no se hace, porque aquí en Barranca Bermeja deja la percepción que es que son favorecidos los mismos y pocos sectores por encima de la gran mayoría del sector cultural que se siente abandonado, pero que la mayoría tampoco dice nada porque son aquellos que dicen que si yo digo no me dan. Así estamos en esta ciudad. Entonces uno le diría que ahora que la secretaria Carmenza Santiago tiene solamente 2 funciones: apoyo a la cultura o una secretaría destinada al sector cultural y al turismo. El año pasado, antes de que se creara la nueva secretaría, pues era Secretaría de Desarrollo Económico, que tomaba adultos mayores, juventud, población LGTBI, cultura. La cultura esa hacía parte de una de las tantas funciones. Ahora hay una secretaría dedicada a la cultura. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué del recurso que se reúne para la cultura, que hay una estampilla pro cultura, que cualquier contratista con el municipio se le descuente y que de esos recursos va un porcentaje para la estampilla pro cultura para apoyar el sector cultural? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace un programa de incentivos? Un concurso, una convocatoria, como lo hace anualmente el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura el año pasado creo que hizo 3 en el año. Bucaramanga, acabo de decirlo, el Instituto Municipal de Cultura Bucaramanga hizo una convocatoria con esos recursos y deja la sensación que es un recurso que va a la gente y que no hay intermediarios. Por ejemplo, lo que dice Leonardo, el concejal Leonardo González Campero, me parece que es delicado. Doctora Chiqui, en el convenio 2693 del 2020, el proceso no fue competitivo. Se invitaron 3 fundaciones, 2 no aceptaron
y la que aceptó presentó la propuesta con un formato de la Fundación Crecer y era de Futuro, ¿sí? Ambos procesos, todas las fases precontractuales fue en un solo día, en el único día. Se invitaron en el único errores en esos convenios de cultura y en los que usted suscribió en la Secretaría de Desarrollo Económico. La verdad, doctora Chiqui, es que se amerita un debate bastante largo porque sé que aquí la presidenta no va a permitir que se dé este debate, ¿sí? Entonces yo creería que eso se amerita un debate bastante extenso sobre estas presuntas irregularidades sobre esos convenios. Bueno, también quiero que me ayude. O por ejemplo, también el concejal Exxon Rueda, quien dice, bueno, entre el balance que hace la Secretaría de Cultura, dice que el año pasado se contrataron directamente y se va a volver a contratar gestores culturales para el programa de Escuela de Formación Artística y Cultural que beneficiaron a más de 6.000 personas. ¿Cómo hizo ella? Es decir, eso sería un éxito monumental que más de 6.000 personas se hayan visto beneficiadas. Vaya yo a saber que quizás como muchas de esos sectores trabajaron vía virtual, pues lógicamente la gente que veía quizás se puede calificar como población que estuvo pendiente, y eso es cierto. De las personas que participaron en esas transmisiones de YouTube, pongámosle que de esas 100 personas que participaron en X sector, de esas 100, 70 lo hicieron porque no por el interés de aprender, sino porque había una transmisión en directo, por interés, no por el aprendizaje. La pregunta que hay que hacer allí es, de esas escuelas, esos insumos que generaron, realmente a cuántos benefició, y no vayan a salir como en el Festival del Dulce, que hicieron una cuenta así toda alegre y unos 360 millones de pesos vendieron las dulceras. ¿Usted sí cree que vendieron 360 millones de pesos? Miren lo que dijo Exxon Rueda frente a la duda en ese tema de la GEFAC. Del presupuesto invertido en el 2020, usted me dice que le agradezco que me haga llegar las evidencias, porque yo en el informe de gestión no veo las evidencias de el gasto de ese rublo en este proyecto que fue la puesta en escena de los 3 eventos. O sea, no los conozco en realidad, entonces me gustaría muy menorizado, ¿sí? Cada una del gasto de este presupuesto, que es bastante alto. Entonces, ya que no lo tiene ahí, le agradezco me lo haga llegar, por favor. No me contestó nada sobre el impacto de los 6.700, de las 6.729 personas que hicieron, que estuvieron en el programa del EFAC. No me contestó. No, tampoco en el informe de gestión evidencio ese impacto que me deja muy preocupado. No sé cómo, no sé de qué forma virtualmente llegan a 6.000 personas y bueno, y se les puede dar un programa por tema virtual. Bien, aquí lo que tratamos es de mirar cómo, ya teniendo una Secretaría de Cultura y Turismo, unos recursos que son de la estampilla, más otra parte los recursos propios, cómo se puede hacer rendir esa plata para que mucho más personas se sientan representadas en ese sector. Y no como ocurre que quizás a dedo o por influencia política o por aquello del politiquero que está esperando esas oportunidades como caimán en boca de caño, esperando que salga un programa para sacar sus fundaciones, le quita un porcentaje que le llama la administración, y de eso poquitos gestores son los beneficiados con poquita plata.
por favor, haga una convocatoria, abra una convocatoria. O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no hacen una convocatoria abierta? Que para eso hay entidades, por ejemplo, en Barranca Bermeja, Unipaz es una entidad que tiene un área de Bellas Artes. Fácilmente podría darse como que una entidad académica sirva de jurado de esas cantidad de propuestas de todos los sectores culturales y allí se escojan. Vea, de esa sola manera, haciendo este tipo de convocatorias, queda la sensación, le va a dejar la sensación a la gente que hubo plata para la cultura. Pero en estos momentos, esos balances que se hicieron el año pasado, más de 2.400 millones de pesos, de los cuales uno dice, pero esa plata no se vio. Esto de el Expo Navidad es un cuento chino. La JEFAC, no sé por qué, incluso ahí me quedó esa duda de por qué nunca respondió ese derecho de petición cuando ahí no se pedía nada más extraño, sino mirar quiénes eran. Entiendo que hubo algunos instructores muy buenos, pero en términos generales, no porque me respondieron, sino porque conocían el camino. Entonces, es una forma de pedirle, ya que usted la ratificaron como secretaria de Cultura y Turismo, mirar de qué manera se hace rendir ese recurso para la cultura, pero que el gestor cultural sienta que es tenido en cuenta y no que pocos con roscas empiecen a manejar esos recursos de la cultura y eso quede entre poquitos. Y lo peor, que para que esos poquitos se sientan representados, pues hay una entidad, una fundación que es la que termina recogiendo el dinero para darle un poquito a esos poquitos. Es la sensación que queda. Dejemos la politiquería a un lado, cambiemos de chip y miremos que el sector de la cultura es un sector tan importante en Barranca Bermeja que incluso campañas pedagógicas y de cultura ciudadana se pueden hacer a través de nuestros gestores. Párale bola, póngale cacumen, secretaria.